Qué bueno que continúan con nosotros, amigos de A Contragolpe. Ustedes podrán ver si nos están siguiendo en YouTube, y si no, les platicamos a los que nos están escuchando en radio que estamos con casa llena, y además con muchísimo gusto, porque en programas anteriores les hemos platicado de lo que ha sido Al Son del Salterio, un proyecto PACMIC que está protagonizado y que está arraigado muy fuerte a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que está ensamblado por el grupo Cantera Verde. Y aquí están con nosotros el maestro Edgar y también el maestro Vidal, quienes son parte de este proyecto de Salterio, y también nuestro queridísimo maestro Rodrigo, que es parte también de los talleres de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Y lo que queremos contarles es cómo llegamos al son del salterio y qué tan importante es este tema del salterio para la dinámica cultural de Oaxaca. ¿Y qué les parece que hablemos un poquito antes del salterio? Porque obviamente que este instrumento que cubrió toda una etapa de la historia de México, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, inclusive hasta la Revolución Mexicana, pues tuvo un origen muy antiguo, porque sus más remotos ascendientes pues han dicho que se originó en Caldea, en Babilonia, puede ser que en Egipto, en Persia y en otras ciudades del Medio Oriente. También dicen que es hijo de la cítara, y que en el siglo XI después de Cristo se le denominaba Santrini en Grecia, con lo que significa pulsar cuerdas. Estaba muy en auge en la Edad Media, y aparte de eso, como siempre, pues tenía sus pequeñas dimensiones. Y hay un dato curiosísimo: el salterio prácticamente, pues si lo conocen, tiene una forma triangular, y cuando era pequeño se lo colgaban del cuello los antiguos intérpretes, los músicos de aquel entonces, pero ahora, como son más grandes, se lo ponen sobre las piernas. Bueno, en la patria de Homero, pues tuvo un auge muy especial, me refiero a Grecia, y desde luego llegó a España, y de España vino a los pueblos de América, sobre todo ya concretamente en México, en donde en el siglo XVI pues está entrando de la mano directa de los conquistadores. Bueno, ya quedamos en que el salterio es un instrumento muy antiguo, e iremos comentando algo de ello, pero lo importante es que tres grandes talleristas maestros de la Casa de la Cultura Oaxaqueña definitivamente tomaron el reto de rescatar el salterio para que sus timbres tan melodiosos, tan delicados, vuelvan a escucharse y desde luego aporten a las nuevas generaciones pues otras ideas musicales, y a las viejas generaciones como las nuestras nos despierten el recuerdo tan hermoso de años idos. Yo le preguntaría en primer lugar aquí al maestro Vidal, pues ¿qué opina acerca de este conjunto que fue una creación de ustedes tres, un trío de 5 a veces, ¿no? Adelante, maestro. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el proyecto se fue dando de la mano, ¿no? En cuanto a que el instrumento llegó a nosotros gracias a que lo trajeron usted, su administración lo trajo a la Casa de la Cultura hace unos 3 años aproximadamente, y nos interesó en la manera de que es un instrumento pues ya es antiguo, pero para algunas generaciones es nuevo porque no lo conocen, ¿no? Entonces yo lo comentaba a veces con los compañeros que hay gente que nunca lo ha visto, ¿no? Y mucho menos lo ha escuchado. Y pues es un instrumento atractivo, un instrumento melódico, como la mayoría de los instrumentos, que hay muy pocos instrumentos armónicos. El salterio es de los instrumentos melódicos, y además aporta una melodía muy confortante, ¿no? Una de las cualidades del salterio es de que podemos ir haciendo una nota y al mismo tiempo se está reproduciendo 4 veces, porque son 4 cuerdas por nota, ¿no? Entonces nos da la sensación de que están tocando como si fueran 4 instrumentos al mismo tiempo, o 4 de cuerdas punteadas. Y
y se va desarrollando lo de la melodía. Obviamente que para la melodía se necesita algo que la arrope, ¿no? Que es la armonía, que es la otra parte muy importante de la música, ¿no? Entonces, sin melodía no sonaría como muy interesante. Y la idea de hacer este ensamble fue de alguna manera dar a conocer el instrumento, rescatarlo, ¿no? Rescatarlo de alguna forma, y obviamente que pues nosotros lo platicamos y lo más interesante para nosotros fue nuestra música del estado. Claro, que eso es una aportación muy importante de este material discográfico Al Son del Salterio. Hay una actualización de la música tradicional oaxaqueña y una actualización de un instrumento que es un instrumento también tradicional de Oaxaca, porque según lo escuchamos el día de la presentación y ustedes lo han dicho, había salterio principalmente en la Mixteca oaxaqueña, hay una tradición de salterio allá. Maestro Rodrigo, ¿cómo fue el proceso de incorporar el salterio a los procesos de enseñanza, a los talleres de la Casa de la Cultura? ¿Cómo fue sobre todo la aceptación que se tuvo? Muy bien, a partir de la intervención de la recuperación de ese instrumento, que obviamente está en el oído de muchos, pero no en los ojos de todos, como bien decía el maestro Vidal, no muchos lo conocían, pero sí lo habían escuchado. Empezamos obviamente con el contacto a través del maestro Miguel Pacheco, que es el salterio número 1 de la Orquesta Típica Nacional, y él fue el que de alguna manera nos dio el instrumento como tal en primer lugar. En segundo, nos ayudó a impartir los talleres que estaban enfocados a nuestros talleristas, a los maestros de música, con la idea de que obviamente fuesen integrando más habilidades y conocimientos a su hacer profesional, pero siempre con la mira de llevar un proyecto de lo que es la música tradicional y la recuperación del salterio en un proyecto de orquesta típica. A partir de eso, los maestros empiezan a involucrar, empiezan a trabajar alrededor de 1 año y medio, y empezamos a integrar alumnos ahora jóvenes que lo iban escuchando, que al pasar les interesaba, y empezaron a formarse los primeros alumnos, y es ahí donde el maestro Vidal empieza a asumir un taller para niños y jóvenes, en el cual se han estado inscribiendo, y bueno, son los primeros que empiezan a explorar este instrumento como tal. Actualmente podemos decir que con mucho gusto vimos los primeros resultados, o uno de los primeros frutos de todo este esfuerzo institucional, que los maestros lograran este proyecto, consolidarlo, pero también el que los demás maestros empiecen a involucrar para empezar a conformar lo que es una agrupación de 6 integrantes, donde va a ir a aterrizar también desde otra vertiente esta promoción de la recuperación, que es tan importante, con una orquesta típica ya formada con alumnos y con maestros también de la Casa de la Cultura. Pero a mí me da una gran alegría que verdaderamente 3 maestros de la Casa de la Cultura sean el pilar, porque pues nosotros somos promotores, somos administradores, pero ni somos músicos, ni tampoco podemos en un momento determinado dar pie a un derrotero. Son los maestros los que conocen de música, aquellos que de una u otra manera pues buscan en este instrumento de cuerda pulsada o a veces percutida, pues simple y sencillamente hacerle un escenario de lujo musical y sonoro a la música oaxaqueña y a la música en general. Yo le preguntaría, maestro Edgar, ¿qué es lo que representa el acompañamiento hacia lo que es un salterio? En este caso usted está metido directamente en el contrabajo, un instrumento que dicen los chistosos, ¿no?, que cualquiera lo toca pero no cualquiera lo carga, ¿no? Que no es cierto, por cierto. Bueno, pues yo creo que es importante el que nosotros como maestros nos hayamos unido a este proyecto, y como dicen, ¿no? Pues, realmente, si se dan cuenta, ni uno de los 3 maestros es natural de su instrumento. El maestro Vidal, pues su instrumento es la guitarra, el maestro Rodolfo el piano, y yo la guitarra también. Sin embargo, yo creo que yo he tenido un poco de acercamiento al contrabajo en lo que me especializo de alguna manera, que es la rondalla. Yo empecé tocando bajo en rondallas, entonces de ahí pues el maestro Vidal dijimos, pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a
a tratar de, él oyéndolo yo repasar, decía, pues ¿por qué no hacemos algo? Le digo, vamos a tratar de, y fui tocando la guitarra, luego se lo comentamos al maestro Rodolfo, el maestro Rodolfo tuvo otra idea más grande de meter un proyecto y lo metimos, entonces fue que de esa manera se logró conjuntar este ensamble, ¿no? Y yo creo que es importante lo que se está haciendo, ¿no? Y como dice el maestro Vidal, pues también gracias a la institución por haber traído ese instrumento, ¿no? Porque pues yo también he participado con el maestro Miguel, ¿no? Miguel Pacheco. Creo que tocamos en Santo Domingo, tocamos en Teatro Macedonio Alcalá, ya creo que ha habido antecedentes claro. de esto. Y pues como afortunadamente pues creo que soy uno de los pocos que toca con trabajo acá, entonces dicen, no, pues me hicieron la invitación y yo con gusto pues la acepté, ¿no? Entonces fue que de ahí pues yo creo que esa curiosidad fue que quisimos formar este proyecto y rescatando nuestra música, que es la música oaxaqueña. ¿Y el maestro Rodolfo, Conchita? El maestro Rodolfo toca el piano. Pero fíjate, toca el piano y sin embargo también le entró a la guitarra claro. y en algunas ocasiones a otros instrumentos como la jarana. Claro, y eso es muy interesante y ahora que volvamos de un corte vamos a platicar con nuestro público de que si ustedes vienen a la Casa de la Cultura Oaxaqueña van a platicar y van a poder tomar clases con estos maestros que son de verdad músicos excelentes y muy reconocidos en Oaxaca. Continúe platicando con nosotros, estamos en A Contragolpe, continuamos felicitando a los padres porque hoy es Día del Padre y también, por supuesto, agradecemos todos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y también pueden visitar nuestro portal www.acontragolpe.com.mx. Un espacio cultural. De anecdotario oaxaqueño, los cancioneros en las cantinas. Antes de que las rocolas sentaran sus reales en todas las cantinas, existían los cancioneros que, por cierto, ya se habían convertido en una verdadera plaga. De manera que casi nadie podía platicar tranquilamente entre libación y libación, porque la íntima reunión llegaba a verse rota en el instante menos pensado con la presencia de cualquier cantante. Y así sucedió que un buen día, conocido sastre hallábase tomando con sus amigos, y en eso lo abordó uno de tantos cancioneros, quien le dijo: ¿Le cantamos algo, señor sastre? A lo que éste contestó: ¿A cuánto la cuadra? El de la guitarra quedó perplejo, más escéptico replicó: ¿La cuadra? Hombre, usted bromea. No bromeo, contestó el sastre. El cancionero, creyendo que era una buena forma de preguntar el precio, díjole: Bueno, por tratarse de usted, que sea peso. Entonces el sastre frenético le alargó un billete con la esfinge de la corregidora y le gritó: Pues mire, aquí tiene 20 pesos y váyase a cantar a 20 cuadras. Yo tengo un espacio cultural.